Creo que lo técnico es muy importante, pero pierde relevancia cuando de lo esencial se trata. Y es que gerenciar en últimas es gerenciar gente. Esa labor de consultoría y de asesoría me ha generado también aprendizajes fundamentales sobre el mundo de las empresas, ya no solamente centrado en una, sino en muchísimas. Yo ya perdí la cuenta de cuántas he asesorado, Sí. pero la pregunta es, ¿y tú cómo vas en ese mundo? ¿A qué le estás jugando en ese mundo? Un poco era la misma experiencia que narraba ahora, no solo en el Grupo Corona, sino en todas las empresas que he tenido la oportunidad de acompañar como consultor. A mí me parece muy importante tocar, saborear, palpar la realidad que la empresa vive para poder entender cuáles son las características que esa organización tiene y con base en eso crear un modelo de asesoría a escala de la empresa. El día de hoy estamos en un episodio de nuestro podcast Paso en Falso. Tenemos un invitado muy especial, una persona muy interesante, con un recorrido que nos llama mucho la atención. Y aparte de eso, fue uno de los que nos motivó a empezar con este proyecto de Paso en Falso. Y bueno. Bueno, Jesús, gracias por venir, gracias por apoyarnos siempre e inspirarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muchachos. Eres muy generoso diciendo que yo soy el que les impulsó. No, No, ustedes claro. lo están haciendo muy bien. No, pero tú nos impulsaste, nos dijiste que nos arriesgáramos y aquí estamos. Sí, Pero hay que echar para adelante. claro que sí. Chucho. Dime. Bueno, Jesús. No, Chucho no, de Chucho, cariño. Chucho, Chucho. Para los que no te conocen, ¿quién es Jesús Muñoz y Fuentes? A ver, yo soy un ser humano. ¿Qué he hecho en la vida? Estudié psicología como base y luego hice posgrados en administración. Eh, Fui también, ya en la vida laboral, mi vida laboral empezó como psicólogo en el Mayor de San Bartolomé, pero luego me dediqué al mundo empresarial. Entonces estuve en varias empresas, en cargos ejecutivos, incluso en cargos de gerencia general. En la vida de emprendedor también fui empresario y en la vida de consultor, pues he sido desde hace muchos años, más de 30, consultor y asesor de organizaciones a nivel de Iberoamérica, en todos los temas de transformación organizacional, gestión estratégica, liderazgo, cultura, es decir, ese es como el tema mío. Y lo más importante, soy papá, tengo 2 hijos y... Lo más importante siempre. Sí, Exacto. mi Chévere. familia lo más importante. Muy bien. ¿Tú dirías que tu familia es lo que te mueve, lo que te motiva? ¿De dónde viene esa motivación? Porque aparte sabemos que tú amas la educación, entonces ¿de dónde viene esa motivación como por educar, por enseñar, por compartir, por difundir ese conocimiento? Mira, yo soy profesor desde que nací. Yo soy, y lo digo con mucho, con fuerza, con seguridad y con alegría, yo soy profesor. Es decir, mi vida gira siempre alrededor de la educación y el aprendizaje. Cuando yo estaba en el colegio en Ibagué, era de los que hacía grupos para apoyar a los compañeros en materias donde no les iba bien. Hicimos también educación de adultos en alfabetización. Entonces, como que ahí sentí ese enorme gusto por enseñar, porque en la medida en que enseñaba, yo aprendía mucho más. Y hoy sigo siendo profesor y mi vida tiene que ver con eso. Entonces, el gran impulsor de mi amor por la educación es que desde pequeño, desde que nací, tengo la vocación de la docencia. Sí. Y Chucho, digamos, ya entrando en materia de educación, en sí, el Ujú. tema, ¿qué piensas ahorita de la educación actual, refiriéndonos a universidades, no colegios, sino universidades, las Ujú. carreras, todo lo que se ha venido formando, también universidades de afuera como en Estados Unidos, que son para emprendedores o gente que Ujú. quiere micro... Certificaciones. Exactamente. Otra cosa que me gustaría aportar es, digamos, con la llegada de la inteligencia artificial, Ujú. ¿qué carreras tú ves a futuro que, digamos, tal vez por ese lado no es, que tú no, todo, que necesitan una reforma, un cambio, o cómo lo ves tú en ese momento? A ver, mira, yo creo que la educación superior, la educación universitaria, para que la conozcamos todos, está llamada a reinventarse no una, sino permanentemente, o sea, no solo una vez. Y esa reinvención no tiene que ver tanto con la oferta académica, es decir, con si vamos a seguir ofreciendo
economía, administración, medicina, sino en qué tipo de formación vamos a estar frente al contexto actual, que no solamente es un contexto digital o un contexto, digamos, de inteligencia artificial de la que hoy se habla tanto, sino más es un contexto de cambio fundamental en el tipo de pensamiento de los seres humanos. Como dirían los estadounidenses, los americanos, esto es una transformación del mindset. Es decir, no podemos seguir pensando igual para hacer cosas distintas. Tenemos que cambiar fundamentalmente no lo que pensamos, sino la estructura misma que le sirve a lo que pensamos para poder generar esos cambios que queremos generar. Entonces, eh, lo comentábamos fuera de cámaras, ya no es tan importante preguntarnos qué carreras van a desaparecer o cuáles van a aparecer. Creo que lo más importante es entender cuáles son los aprendizajes básicos que se requieren en cada instante. Acabo de ver en un congreso en el que estaba un dato que me llamó la atención refiriéndose a la empleabilidad. Y es que antes uno podía mantener su conocimiento por 20, 25 años y seguir vigente. Hoy la vigencia del conocimiento no va más allá de 4 años. Entonces, el hecho de estar reinventándose tiene que ver con dos cosas a mi modo de ver, pues con muchas, pero con dos especialmente. Uno, con la experiencia práctica de la vida. ¿Sí? Muchachos como ustedes que están haciendo su emprendimiento, que están construyendo la vida de una manera diferente a la como yo la construí, pues están al frente de una serie de retos que seguramente yo no tuve a la edad de ustedes. Entonces, más que conocimientos en estricto sentido, es la capacidad de aprender permanentemente. Y lo segundo es que las universidades estamos llamadas a leer muy bien el contexto para poder dar respuestas adecuadas a lo que ese contexto nos está pidiendo. Por ejemplo, lo decías tú, Andrés, sí, las microcertificaciones. Pues no me interesa ya ser economista, me interesa que con mi empresa, mi emprendimiento o incluso la empleabilidad en el empleo que tengo, cuáles son los aprendizajes que tengo que estar renovando para poder ser realmente una persona que esté siendo una opción laboral importante para esa empresa. Entonces, fíjense que esto está cambiando de manera muy fuerte, no solo en la oferta, sino lo más importante en el tipo de pensamiento. Chucho, yo te quería preguntar, hablando pues de eso, ¿tú crees aquí en la universidad? Yo, pues la otra vez que estuvimos con la rectora, ella hablaba sobre todo eso y hablaba de que, digamos, en este momento son 4 años, pero en 4 años ya no van a ser 4, van a ser 2 años la vigencia del aprendizaje. Entonces, ¿qué crees que va a pasar en 5 años? ¿Qué va a pasar con esta universidad, con la Universidad de los Andes? Yo pienso que la Universidad de los Andes está haciendo hoy un proceso muy serio, muy riguroso y bastante prospectivo para continuar siendo la Universidad de los Andes. Es decir, la primera y mejor opción de universidad en el país, la número 20 en América Latina, pues dentro de estamos en empleabilidad, pues estamos en las primeras 10 del mundo y acaba de aparecer el ranking que nos pone en el sitio número 174, creo. Sí. En el mundo. Y en empleabilidad de Colombia somos el primero. Y en empleabilidad en Colombia somos el primero, es decir, los egresados de acá consiguen empleo, sí o sí. Eso tiene que ver con una característica que los Andes siempre ha tenido, y es que los Andes siempre está en sintonía con los tiempos. La universidad no se queda un poco abanicándose en sus éxitos, sino que está permanentemente indagando cuáles son las tendencias, cuáles son las ocupaciones, cuáles son las necesidades, cómo responder evidentemente a las dinámicas que el mundo nos plantea. Y creo que los Andes también tienen una segunda característica que la hace una universidad perdurable, y es que estamos insertos en el mundo. Tenemos alianzas con muchas universidades de primer nivel, tenemos unas conversaciones fluidas con el mundo entero. La investigación es uno de los grandes soportes que tiene la universidad. Entonces, ¿qué va a pasar con los Andes? Que vamos a seguir siendo la universidad pionera, la universidad líder y la universidad de avanzada
no solamente en Colombia, sino probablemente en Iberoamérica completa y, por qué no decirlo, en el mundo. Es que la visión no es todo. Sí, 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 y yo creo que nuestra actual rectora, que merece todo mi reconocimiento y admiración, la tuvimos en clase, Sí. tú la escuchaste. Muy chévere, la verdad, no me la imaginaba así. Yo pensé que iba a ser mucho más estricta, pero la vi con un pensamiento de visión muy a futuro, Sí, muy que toca es pensar en 5 años y no en 2. sí, y además de eso, pues su característica de personalidad de ser una persona muy, muy, muy buena persona. Eso la hace una excelente rectora, pero además de eso es una mujer brillante. Y la brillantez no está tanto en el dominio de un conocimiento como en la capacidad de ver, crear futuros, consolidar propuestas, avanzar en la organización. Entonces, creo que nosotros no nos podemos envanecer, no nos podemos eh, tener arrogancias que no vale la Sí, pena. Esto es un trabajo de todos los santos días y los profesores tenemos que estar en sintonía con la mentalidad digital para poder recorrer este camino también con las transformaciones que implica para nosotros no solamente la enseñanza, sino el aprendizaje. Entonces, eso sí, claro, es sí, sí, sí. Y también es algo que hablábamos con Carlos en la entrevista anterior que tuvimos. Decía, sí, todas esas tecnologías no las podemos excluir, tenemos que por el contrario ver cómo las adaptamos cómo va a ir avanzando la universidad. Chucho, yo quiero de pronto cambiar un poquito y volver Dale, dale. a tu vida y que nos cuentes cuál ha sido la empresa donde más te ha gustado trabajar, donde más te has sentido cómodo, donde más has aprendido y ese cambio de, pues, de psicología al llegar a la alta gerencia, que yo sé que, digamos, para estar en la alta gerencia no solo es el conocimiento técnico, la formación técnica, sino es más las habilidades de comunicación, de delegación, sí, esas habilidades blandas que de pronto, si nos puedes contar un poquito de ese tema. Bueno, creo que todas las empresas donde trabajé me generaron muchos aprendizajes. Eh, Acabo de publicar en LinkedIn uno que se llama Érase una vez en, y es que cada empresa me aportó de manera definitiva para el chucho que soy hoy, ¿no? Eh, Durante varios años, 8, casi 9 años de mi vida viví en E&M. Quiere decir, empecé como asistente de personal y terminé cuando me retiré como gerente general de la organización, de las 5 empresas, en nivel de encargo. Y ese proceso de aprendizaje ahí fue maravilloso, lo que tú acabas de decir. Creo que lo técnico es muy importante, pero pierde relevancia cuando de lo esencial se trata. Y es que gerenciar en últimas es gerenciar gente. Sí, pues sí, las cosas que gerencias, las finanzas se aprenden rápido o contratas a alguien que sepa hacer muy bien las finanzas o manufactura igual, etcétera, etcétera. La gerencia es el arte de convocar, orientar y alentar a un grupo humano para lograr un propósito común. Entonces, de esa manera, creo que esa organización me generó muchos aprendizajes fundamentales para mi vida. Luego en el Grupo Corona fue muy interesante para mí vivir la experiencia ya no solo en una empresa relativamente pequeña, no más de 900 personas, a un grupo empresarial con 12 empresas, con miles de personas, en donde tú dices, aquí el contexto cambió, las reglas del juego cambiaron, no son ni mejores ni peores, pero lo que cambió en lo fundamental fue mi aproximación a la concepción de empresa, de trabajo, de personas. Y luego en mi papel como consultor y como asesor he navegado en todo tipo de empresas, tanto públicas como privadas. A mí me encanta trabajar con el sector público porque ahí hay una serie de retos que me fascinan. Pero en el fondo, esa labor de consultoría y de asesoría me ha generado también aprendizajes fundamentales sobre el mundo de las empresas, ya no solamente centrado en una, sino en muchísimas. Yo ya perdí la cuenta de cuántas he asesorado, pero en la práctica ha sido una experiencia preciosa. Y Chucho, yo te quería preguntar, ya como en tema de, no de chisme, pero sí de saber, Dale, dale, dale. digamos, cuando eras... Yo les dije que eso se trata, este Exactamente. emprendimiento. No, cuando eras gerente del Grupo Corona, pues acá, en Latinoamérica, te quería preguntar, o sea, yo sé mucha presión, todo, pero ¿cuál ha sido como el momento
más duro en ese cargo? O sea, ¿pasó algún problema o no pasó? Todo ese tipo de cosas. Digamos que las dificultades fueron más asociadas a la necesidad de convocar a los altos directivos de todas las empresas alrededor de un proceso de transformación que la organización requería en ese momento. Es innegable que quien ocupa un cargo de primer nivel compra una serie de ideas y se apega a ellas asociado con el éxito que haya tenido en esa organización. Entonces, la resistencia al cambio proviene más que al cambio, es la resistencia a cambiar la manera como yo pienso sobre las cosas o a cambiar las creencias que yo tengo sobre cómo se hacen las cosas. Y eso no solamente pasa ahí, pasa en todos lados, incluso en ustedes cuando están en el salón de clases, ¿no? No, siempre. Yo digo, oiga, para mí, y tú sabes que lo dije en clase, yo estoy en periodo de prueba en la universidad. Tengo 33 años, pero cada que recibo un nuevo grupo es como si estuviera en periodo de prueba, no que me va a llegar aquí, pero en el fondo también observo muchachos muy jóvenes, ya apegados a una serie de creencias que no les facilitan el proceso de avanzar en la vida. Y me enfrento a eso. En ocasiones en las clases soy muy fuerte, muy confrontador, Hacemos un ejercicio de eso. porque les digo, a ver, hombre, eh, el mundo está absolutamente claro sobre su propia dinámica, el mundo está avanzando, el mundo va para donde va, a veces avanzando y a veces retrocediendo, yo no sé, Sí. pero la pregunta es, ¿y tú cómo vas en ese mundo? ¿A qué le estás jugando en ese mundo? Un poco era la misma experiencia que narraba ahora, no solo en el Grupo Corona, sino en todas las empresas que he tenido la oportunidad de acompañar como consultor y como asesor. Tú inicias una consultoría, una asesoría, ¿qué es lo primero que tú entras a la empresa a revisar? O sea, ¿qué es lo fundamental que tú dices, bueno, por aquí empiezo y es donde yo tengo mi fuerte? Lo primero que yo hago es ubicarme en el contexto de la empresa. Incluso cada vez más le pido a las personas que me invitan a que los acompañe que el primer ejercicio sea que yo esté en la empresa, físicamente esté en la empresa, esté en el mercado que atiende la empresa, esté con clientes de la empresa. Es decir, a mí me parece muy importante tocar, saborear, palpar la realidad que la empresa vive para poder entender cuáles son las características que esa organización tiene y con base en eso crear un modelo de asesoría a escala de la empresa. No, yo no llevo mi modelo para que, no, Ujú. yo lo que digo, venga, yo traigo un conocimiento y una experiencia válida, sin embargo, construyamos juntos las soluciones a los grandes retos que tiene esta organización en los temas en los que me han invitado a acompañarlos. Chucho, tú conoces muchos emprendimientos, muchos emprendedores y claramente has conocido casos de éxito, muchos de fracaso, Ujú. pero yo quisiera saber en este caso, ¿cuál es una característica que tú digas como si se van por este lado es que tengan fracaso o no, no tal vez una característica, sino como una actitud o algo que tú notes dentro de una empresa, dentro de un emprendimiento, que tú digas, no, por ese lado la verdad no es, o sí, qué cosas te pueden llevar al fracaso? Para mí, en el caso de los emprendedores como de los empresarios, pero en especial los emprendedores, creo que no es que conduzca al fracaso, pero aumenta el riesgo de fracaso. Uno, la soberbia. Creo que la soberbia que surge especialmente cuando se logran metas volantes. Entonces ya se piensa que ya la estamos logrando. Y resulta que no. Ahora, el fracaso es parte de la regla del juego. La pregunta es, ¿en qué voy a convertir ese fracaso? ¿Sí? Sí. La segunda característica que puede conducir, puede aumentar el riesgo, es la ceguera organizacional. Es no comprender, ser ciego a los aportes que hacen las personas que están construyendo el emprendimiento conmigo. Creo que es importantísimo reconocer la lealtad de quienes trabajan conmigo y apoyar y acompañarlos en su crecimiento, porque en la medida en que esas personas crecen, crece la empresa. Y lo tercero, creo que es también muy importante comprender que el emprendimiento no es la vida, que hay una vida que acompaña al emprendedor. Y eso implica que no podemos estar 24/7 dedicados al emprendimiento. Que la única manera de observar cosas distintas que contribuyan a que el emprendimiento avance es
tomar aire, ver otras cosas y venir y confrontarlo con lo que estamos haciendo. Esas tres cosas no se compadecen, no son adecuadas. Que no quiere decir que no le metamos toda la ficha. Que no quiere decir que si alguien que trabaja con nosotros no da la talla, pues le digamos que no da la talla. Que no quiere decir que confundamos soberbia con la seguridad en sí mismo. ¿Sí? Son cosas sutilmente distintas, pero que hacen la diferencia. Yo creo que es muy importante entender que el emprendimiento tiene un propósito financiero, obvio. Quiero que funcione para que me dé platica. No conozco el primer ser humano en este planeta que no quiera ganar más de lo que hoy gana. Y si lo conocen, por favor, me lo presentan. Ah, pero además de un propósito financiero, tiene un propósito social, un propósito humano, un propósito universal. Es que cuando estamos haciendo este tipo de emprendimientos, ya de hecho le estamos aportando al planeta. Ya de hecho le estamos aportando a la sociedad en la que estamos. Y yo espero que ustedes, con este emprendimiento, dentro de 2 años, vengan a mi clase como gerentes generales invitados. Esa es la idea, Chucho. Siempre ha sido la idea. Es poder llegar a la clase no como alumnos, sino como gerentes generales invitados. Maravilloso. Sí. Como Isa. Sí, imagínate. Va, es una locura. Hágame el favor. ¿Cuánto es? ¿10, 20 millones de dólares vendió? Sí, como 8 hace un año. Hace un año, creo que ya iba para... Viene con un crecimiento siempre, o sea, Claro, duplica cada vez. no, y pues vivió las duras y las maduras. No, Y lo que yo percibo en ella, no sé si ustedes lo vieron en esa clase, una persona sencilla, una persona clara, una persona naturalmente segura de sí misma, pues si no, no lo hubiera logrado, pero además de eso con un reconocimiento a la gente que ha venido acompañándola impresionante. Es decir, uno no tiene por qué vulnerar la dignidad de un ser humano para uno volverse importante. La importancia no surge de la vulnerabilidad, de la vulneración, perdón, surge del reconocimiento. Te quería preguntar, nos has dicho que has tenido varios emprendimientos. ¿Nos quieres contar alguna historia de alguno? La verdad, yo no he sido directamente el emprendedor. Sí, pues he estado en el equipo que trabaja en la cosa. El primero fue una empresa de consultoría que pusimos con unos colegas. Yo creo que funcionó en la medida en que queríamos que funcionara, pero en algún punto yo creo que lo que le dio el golpe de gracia a esa empresa fue que empezamos a sentirnos desequilibrados, en el sentido de que alguien llevaba los clientes, alguien hacía más trabajo y los demás esperaban el trabajo de ese alguien para lograrlo. Y ahí, cuando la carga está desequilibrada, la cosa no funciona. Sí, tú nos contaste esa historia, yo Sí, me acuerdo en clase. sí, eso no funciona. Sí. Entonces, esa experiencia me enseñó que también es muy importante entender quiénes son mis socios y entender que de alguna manera la sociedad es una, comillas, relación de mutuo beneficio. Es decir, yo me vuelvo socio tuyo si tú ves que yo puedo aportar algo que tiene valor para lo que vamos a construir y viceversa. Claro. Pero si hay descompensado, tú pones todo y yo soy tu socio porque te aplaudo o soy tu amigo, eso no creo que funcione mucho. Pues puede que funcione, pero no creo que funcione. Yo quiero que tú nos compartas un poco de la red de liderazgo, que es algo de las cosas más chéveres que has hecho durante tu carrera y pues me gustaría que lo compartieras. Ay, maravilloso, mira. ¿Tenemos tiempo? Porque eso sí da para todo el tiempo. Claro. Todavía nos falta harto tiempo. Muy bien, maravilloso. La red de liderazgo juvenil. Yo soy el cofundador de la alta dirección en gestión y liderazgo estratégico aquí en la universidad y aún soy el coordinador académico de ese programa. Cuando lo iniciamos con mi colega, con Marta C., que en paz descanse, ella y yo pensamos que era muy importante un programa de formación de gerentes centrados no en el hacer, sino en el ser. Y durante 10 años todo fue muy interesante y se ocurrió hacer un congreso iberoamericano de liderazgo en Cartagena de Indias. En alguna oportunidad fuimos
en este caso, a solicitarle el apoyo a un empresario, a un gerente general de una empresa muy importante en Barranquilla. Y él nos dijo, mire, les doy, no me acuerdo, un almuerzo, una comida, no me acuerdo, pero con la condición de que ustedes hagan algo con jóvenes de Cartagena que estén viviendo sobre o cercanos a la Ciénaga de la Virgen, que en ese momento estaba muy contaminada. No sé cómo esté ahora, pero es un sitio de mucha contaminación. Entonces se nos ocurrió hacer un proceso corto en donde convocamos a esos muchachos para que hicieran propuestas para descontaminar la ciénaga. Eran muchachos de, no sé, octavo, noveno grado, una cosa así. Ustedes no se alcanzan a imaginar las propuestas, pero impresionante, ¿no? Y incluso estaba viendo hace poco una foto de ese día y todavía yo lo siento todo de la emoción. Y hicimos eso, luego ya, eso fue el día anterior a iniciar el Congreso, se hizo el Congreso, y de retorno a Bogotá, las diosidencias, como dice una amiga mía, eh, vine en la silla al lado de la directora de la fundación de esa empresa. Y me dice, Chuchito, no podemos dejar lo que hicimos con los muchachos ahí. Y en una servilleta en el avión le dibujé el ecosistema de liderazgo juvenil. Y le dije, hagamos una alianza público-privada y empecemos por Cartagena. O sea, que esté la alcaldía de Cartagena, tú me apoyas como empresa privada, los colegios y nosotros como universidad. Y ahí comenzó la red. Y la red ya cumplió 16 años. Durante estos 16 años hemos cubierto 50 municipios en 9 departamentos en Colombia y un municipio en Guatemala. Hemos atendido más de 52.000 muchachos en situación de alta vulnerabilidad y de alto riesgo, en donde las transformaciones personales son impresionantes. Muchachos que el día 1, minuto 1, segundo 1 dicen yo soy una basura, yo no sirvo para nada. Son muchachos que viven en situaciones muy, muy duras, muy difíciles y que hoy están, muchos de ellos ya o han hecho su desarrollo, su emprendimiento o son profesionales de unas universidades colombianas. Tengo muchachos becados en universidades de Estados Unidos. Tengo un egresado que está haciendo su doctorado totalmente becado en MIT. Es decir, Imagínate. cuando tú dices eso, dices, eh, descarto por completo la afirmación de que la gente que nace en unas determinadas circunstancias va a morir en esas circunstancias o se dedica a otras cosas que no sea trabajar por su propia dignificación y su propio desarrollo. Sí, están expuestos al microtráfico, a las bandas criminales, a la prostitución juvenil en Cartagena, por ejemplo, que es un problema gravísimo. Sí, claro que están expuestos, pero desarrollan criterio y capacidad para decidir, no quiero estar más ahí, quiero trabajar en otro camino, por otros senderos y desarrollar unas capacidades impresionantes. Seguimos con la red, ahora tenemos nodos en Cogua, en Cali. Eh, Tengo colegas que trabajan conmigo, esto no soy solamente yo, somos muchas personas dedicadas a este trabajo. Y como tú lo dijiste, ese es uno de mis grandes proyectos de vida. Yo estoy convencido que la transformación del país se inicia en la transformación de las personas. Y la transformación de las personas se inicia especialmente en personas que viven o han vivido el dolor, el hambre, la violencia y que no se quedan ahí con rencor, no se quedan ahí con, ay, yo tengo que vengarme, ¿no? Sino que salen de ahí para convertirse en excelentes seres humanos que desarrollan capacidades que incluso muchos de nosotros que tenemos todas las posibilidades no hemos desarrollado suficientemente. La red es, sin lugar a dudas, para mí, una forma de responderle al país, no desde la queja, no desde la rabia, no desde, ¿no? Sino para responderle como, oiga, tenemos que crear caminos viables para el desarrollo de la persona que genere
transformaciones sociales perdurables. ¿Será que nos puedes explicar como paso, o sea, muy específico lo que hace la red de liderazgo con los jóvenes, cómo llegan a ellos, todo? Ok. Como les dije, es una alianza público-privada. Participa el Estado, representado en su momento por la alcaldía del municipio, donde está el nodo, o en otros lugares por la gobernación. Incluso en Antioquia tuvimos muchos nodos, como 24, y la gobernación se involucró. Está la empresa privada, que no solamente aporta capital o inversión sino que participa activamente. Incluso tengo casos de empresas donde los facilitadores de los grupos de trabajo son ejecutivos de la empresa. Es como su servicio social. Están las universidades, en esto varias universidades estamos involucradas, pero nosotros los Andes somos como los gestores y en este momento los que impulsamos la red de liderazgo. Y están los colegios, porque trabajamos con población que esté escolarizada. Sí. Eso nos facilita un poco el hecho de trabajar porque la Secretaría de Educación nos apoyan liberando un día de trabajo que tenemos con ellos cada mes, etc. Entonces, ¿qué pasa ahí? Tenemos 3 años de acompañamiento. El año 1, muchachos de octavo grado sobre todo, trabajamos durante todo el año en 8 sesiones de trabajo y entre sesión y sesión dejamos tareas y hay estudiantes de las universidades que son como monitores, como apoyos, que acompañan a los muchachos en esas tareas, liderarse a sí mismo. Porque necesitamos que estos muchachos vuelvan a tener su convicción de que son muy buenos seres humanos, que recuperen su orgullo personal, que recuperen su dignidad. Su seguridad, todo. Correcto. Segundo año trabajamos con ellos liderar con otros, porque uno no lidera a otros, uno lidera con otros. Este es un ejercicio de los 3, somos 3 líderes que estamos construyendo esta experiencia. Y ahí ellos hacen proyectos muy específicos con compañeros del colegio para cosas como arreglar los jardines, el aseo del colegio, etc. El propósito es entrenarnos para trabajar con otras personas. Y el año 3 es liderar proyectos que ya no se quedan en el colegio, sino en la comunidad en la que viven. Por ejemplo, municipios, San Carlos, San Luis en Antioquia, aquí Cogua, estamos en esto. ¿Qué vamos a hacer para que el municipio sea un mejor municipio gracias al efecto que tienen los muchachos de la red? Eso va en octavo, noveno y 10º grado. En un 10º grado hacemos un par de encuentros para ver cómo están. Lo que pasa es que en un 10º grado los muchachos tienen muchos compromisos, ¿no? Servicio social y están terminando su bachillerato. El ICFES, exacto. Entonces, durante ese tiempo, cada año hacemos 8 sesiones, una mensual. En cada sesión va un facilitador, que normalmente somos profesores de las universidades o personas que sabemos que lo facilitan de una manera muy adecuada. Entre sesión y sesión, como les cuento, estudiantes de las universidades acompañan a los grupos de muchachos para que cumplan con sus tareas. Y al final, nosotros lo que queremos lograr es que estos jóvenes avancen en su capacidad, no solamente de reconocimiento personal, sino también de reconocimiento del otro y construyan con el otro. ¿Sí? Y de esa manera, entonces, ese avance nos permite construir una forma de relación social distinta, unas conversaciones diferentes. Y la verdad puedo decir, sin ninguna duda, que por lo menos en estos más de 52.000, la vida cambió. Es que son 52.000 jóvenes. Sí, sí. Si lo ves es grande, pero en la práctica es pequeño frente a la cantidad de muchachos que yo creo que requieren esa intervención y requieren ese trabajo. Y es que yo creo que, digamos, la influencia o lo que ustedes dejan en un muchacho, él lo puede transmitir a muchos Claro, otros. e incluso a sus familias. Mire, Exacto. por ejemplo, en el caso de Guatemala, estamos en un municipio que es muy violento, se llama Santa Elena Varillas, y en el primer año 1, después de la segunda o tercera sesión, los muchachos se fueron por todo el municipio, por todo el pueblito, recogiendo basura e invitando a las personas a que mantuvieran el pueblo aseado. Como después de la cuarta, quinta sesión, fueron a hacer siembra de árboles en una zona muy desértica, muy descuidada, cerca del basurero. Es decir, tú empiezas a ver que cuando un ser humano empieza a comprender la relevancia de su existencia en el planeta,
de inmediato empieza a aportar de una manera mucho más importante. Ahora que estamos hablando así como del cambio de todos los jóvenes, Ujú, pero quería hablar algo también profundo, es el tema, digamos, del propósito. ujú, No sé cómo tú veas el propósito de una persona, cómo ves tu propósito, si ha cambiado o sigue siendo el mismo desde que empezaste en algún ujú, punto. ujú. ¿Qué opinas de eso? A ver, yo pienso que el propósito es el animador fundamental de la vida de una persona. Es aquello que hace que tú abras los ojos cada día y digas, wow, vale la pena, quiero continuar en esto. Desde esa perspectiva, el propósito es mutante, es cambiante. ¿Por qué? Porque hay vocación que probablemente no sea tan cambiante, ¿sí? Pero el propósito sí. Era muy distinto mi propósito cuando era ejecutivo de empresa, cuando he sido consultor. Bueno, como profesor, pues siempre lo he tenido claro. Yo soy profesor ininterrumpidamente desde los 19 años. Tengo 65 años. Hagan el cálculo ustedes que son matemáticos. Pero creo que el animador de la vida tiene que estar presente siempre. Y no es, yo creo que uno el propósito no lo puede poner afuera de uno. Eso es equivocado. Que escucho a veces que el propósito de mi vida son mis hijos o mi familia. No, Okay. no. Porque además eso es endosarle a otros una carga que no deben tener. Sí, que no es de ellos. Sí, no, no es de ellos. Ellos deben tener su propia carga, su propia. Creo que el propósito tiene que ser un animador interno, es íntimo, es indelegable, es personal, es propio. Y en la medida en que el propósito existe, que ese animador existe, entonces empezamos a generar búsquedas muy interesantes. ¿No? Cuando tú ves, por ejemplo, que hoy uno de mis propósitos tiene que ver con la transformación digital de la educación. Hace 5 años no se me ocurría. Y eso que estaba en un ministerio de las TIC, ¿no? Sí. Pero veía el panorama completo, chévere, pero nunca, hoy en día me importa mucho. Y me importa mucho como propósito entenderme en mi manera de pensar, si sigue siendo análoga o si es digital, para entender cómo puedo yo, desde mi docencia, contribuir a que esa transformación digital siga siendo preferencialmente humana, no tecnológica. Entonces, eso va cambiando, ¿sí? Sí. Pero lo que sí lo tengo clarísimo y invito a quienes vean y escuchen esto, es a que olviden que el propósito tiene que ver con los demás. Okay. Voy a decirlo mejor, que el propósito personal es otra persona. No, el propósito sí puede ver con los demás porque puede haber un propósito de servir a otros, claro, Sí. pero, pero no, yo no me imagino endosándole a ustedes dos la responsabilidad de mi propósito. Dice, no, es que mi propósito es que ustedes sean buenos empresarios. Eso no depende de mí. Claro. Es decir, lo que tú no controles no lo puedes poner como propósito. Lo que esté en tus manos, controlar es tu propósito. De resto, yo no puedo controlar a mis hijos. Además, ya están muy grandes para que los controle. O no, a mi señora, o no, no, no. O sea, lo que no está en mi ámbito de control no puede ser un propósito. Ok. ¿Sí? Sí, sí, lo entiendo. No lo veía de esa perspectiva, pero está muy chévere. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pues tú, estamos hablando también, entramos un poquito a hablar de las personas externas. Yo sé que tú tienes una cantidad de contactos increíble, de muchas personas. De tus contactos, ¿quién es la persona que tú más admiras? Que tú digas, este man es Es este un man duro. es un duro. Todos, Todos. todos, de verdad, Todos. todos, Todos tienen algo que aportar desde eso. todos. Yo creo que personalizar la admiración es un error. No, es que yo admiro mucho. Hombre, hay personas que han pasado por mi vida que me han dejado un legado absolutamente valioso. Pero lo que importa es su presencia mediante su legado, no su presencia. Sí. Sí. Por ejemplo, amo profundamente a mi padre, que en paz descanse. Lo que importa hoy no es si no está o está conmigo. Lo que importa hoy es el legado que dejó en mí. ¿Y qué hago yo hoy con ese legado? O sea, la responsabilidad del legado no es de esa persona. La responsabilidad del legado es mía.
Y es, ¿qué hago yo con ese legado? No, es que mi mamá, mi papá, mi tío, mi abuelo, sí, maravilloso, aplausos. Pero son seres humanos que obviamente son importantes, son valiosos, son significativos. Sin embargo, la pregunta no es, ¿ellos son? No, la pregunta es, ¿qué de lo que ellos te entregaron a ti, ese legado, qué haces con eso hoy? ¿No? Sí. Me parece que eso es lo más importante. Yo soy un lector empedernido, de verdad, soy come libros. Y la literatura está repleta de ejemplos muy interesantes. Sin embargo, para mí cada libro es una oportunidad de leerme, no de leerlo. ¿Sí? Sí. En la medida en que lo voy leyendo, me formulo preguntas sobre mí mismo. Y hay libros que digo, he terminado por disciplina, porque los hubiera terminado antes de terminarlos. En la práctica, porque no me generaban esas preguntas que me parecían interesantes. Pero lo termino por disciplina, porque libro que comienzo, libro que termino. ¿Sí? Sí. Creo que no tengo ningún ejemplo de libro que no haya terminado. Okay. Y la mirada siempre tiene que ver con qué me dice, qué pasa conmigo cuando estoy leyendo, qué pasa conmigo cuando estoy conversando con ustedes, ¿no? No, a mí me está pasando ahorita que yo estoy leyendo un libro como de cómo hacer una startup, Ajá. pero en verdad está aburridísimo. O sea, como que no me gustó, pero me lo estoy terminando. Chucho, te quería preguntar, hablando del legado, ¿qué legado quieres dejar tú? En la práctica, el legado más importante es mi vida, ¿no? Si sirve para algo mi vida, pues hombre, maravilloso. Mis hijos dicen que yo no tengo derecho a morirme. Y, y yo sé que lo hacen con un amor profundo. Y eso me conduce un poco a la filosofía de los mexicanos, ¿no? De Coco. Ah, Si sí, es Día de los Muertos. que uno muere Sí. cuando la última persona que olvidan. se acordaba de uno muere. Creo que eso es el legado, ¿no? Es cuál es esa forma de hacer, de ser, de pensar, de hablar, de decir, de gesticular. O sea, todo eso que te deja a ti el contacto conmigo. Ese legado yo no lo puedo escribir, ¿no? No lo puedo descifrar. Pero si me pidieran un legado es mi pasión como educador. Es que últimamente he escuchado a muchas personas ya cuando llegan a un nivel de éxito muy grande ya no miden su paso por la tierra como en el dinero que lograron ni nada por el estilo, sino el impacto que dejaron y qué tanto aportaron a la vida de las demás personas. Sí, Queremos llegar a una sección que se llama Paso en Falso y es tal que vez... le da el nombre a esto. Ahí está, exactamente. Muy bien, esto fue calentamiento. Sí. Esta sección se llama Paso en Falso y queremos saber como qué pasos has dado en tu vida que tal vez creíste en su momento que fueron equivocados, que saltaste, que te arriesgaste, pero que salieron bien, o que tal vez no salieron de la mejor forma, pero aprendiste. Yo creo que todos los días uno da pasos en falso, ¿no? En cosas muy pequeñas o en Sí. cosas muy grandes. Si me lo preguntas de esa manera, cuando yo pasé de el Colegio Mayor de San Bartolomé, de ser psicólogo del colegio, no sé si en sus colegios tenían psicólogo, pero el psicólogo del colegio era como el amigo de todos, como el que hablaba con todo el mundo. Yo estaba muy joven, no tenía más de 21 años, quiere decir, era contemporáneo de los muchachos de décimo y undécimo. Sí, claro. O sea, la diferencia entonces, incluso uno de mis mejores amigos hoy fue mi estudiante en el colegio. Y es un ser que quiero con toda mi alma. Y por razones personales tomé la decisión de irme a EIM, a Escobar y Martínez. Pasé de ser el psicólogo con todo esto que les cuento en el colegio, con la oficina grande, con todo eso, y llegué a la empresa como asistente de personal. Yo todavía no entiendo por qué. Literal, era el portero de los baños del segundo piso. Es decir, mi oficina, que la compartía con los mensajeros, ustedes no, seguramente no lo conocieron, teníamos mimeógrafo. No, no sé qué es. No. Ese era el precursor de la fotocopiadora. Ah, Y uno ponía en el mimeógrafo unos stencil con tinta y le hacía unas vueltas así, metía hojas y salían impresas las hojas. Así era la forma como se hacía. Estoy hablando del año 82, sí, 82, 83, del siglo pasado.
haciendo paréntesis, fui a una consulta la semana pasada a una clínica y me pusieron un sticker aquí que dice riesgo de caída. Y le dije a la niña, ahora sí me hicieron sentir viejo, oiga. Cuando llegué ahí, yo pensé que había dado un paso en falso. Y yo, ¿qué hago acá? Además, con una jefe que tenía un genio pavoroso y era una de las hijas del dueño de la empresa. Esto era una empresa familiar. Que oía yo esa gritería que armaba en esa oficina, dije, uy, donde esta señora me llegue a gritar a mí, hasta ahí llego. Claro. O sea, no voy a tolerar eso. Me pongo a vender empanadas o alguna vaina hago, pero no. La verdad es que la relación con ella fue muy buena siempre, muy, muy buena. Y dije, oiga, ¿yo qué hago acá? Y literal lo que hacía era como psicólogo, ¿no? Aplicar pruebas de selección, seleccionar sobre todo personal de la planta de producción, etcétera. Y en ese momento dije lo de los baños porque la gente cuando iba a los baños, pues obvio pasaba por mi oficina Y un hablaba poco. contigo. No, pero hablaba de ida, no hablaban conmigo porque iban con cierta urgencia. Ah, claro. Pero cuando salían del baño, la parada era ir en mi oficina a contarme cosas. Eso años más tarde, como decía, creo que no me acuerdo quién era, el de Apple, creo, que los puntos se conectan hacia atrás. ¿Se acuerdan de esa conferencia? Creo que era en Stanford. No sé. Creo que Steve Jobs fue el que dijo eso. Empecé a darme cuenta del valor y la importancia que tenía haber estado en esa oficina y haber escuchado tanta gente hablarme de lo que le pasaba en la empresa. Porque cuando asumí la gerencia de recursos humanos, eso fue como 4 o 5 años después, dije, mi labor aquí va a ser muy distinta. Y eso fue lo que poco a poco, luego fui a la gerencia administrativa financiera y luego a la gerencia general encargado. Pero ese proceso tuvo que ver con esa experiencia. Entonces, parecía un paso en falso, pero el aprendizaje en ese momento no lo vi. En ese momento llegaba yo al apartamento y decía yo, ¿qué hago ahí? No, es que eso es lo que, por eso es el nombre, de Ujú. que a veces parecen pasos en falso, o Ujú. parecen cosas malas que pasaron en su momento, Ujú. pero yo a veces pienso que no hay cosas malas en la vida, No, que en verdad todas las cosas pasan por algo, por un bien mayor. de acuerdo. Y son las bases de algo que surgirá. Claro, y así lo veo yo también. Es decir, en el momento no se ve así. Claro, En el momento dice uno, ¿qué es esto tan horrible? porque a mí, Porque a mí, hay algunos grupos de estudiantes que me llegan unos estudiantes y digo, pero a ver, ¿yo por qué? Yo ya llevo mucho tiempo acá, yo debería irme, yo no tengo que aguantarme estas vainas. Pero más adelante me doy cuenta de que era importante que esa persona estuviera en ese salón conmigo. ¿Sí? Algo debía suceder en mí, no en el otro. Claro, sucede en el otro, es indudable, pero en mí también, como miércoles, es que ustedes le ponen pues a mí me han puesto unos retos de esos que digo, uy, esta no me la esperaba. no, es que yo me imagino las historias que debes tener con estudiantes. No, esas son inconfesables. No por nada raro, sino porque digo, uy, hay unas cosas que yo digo, pero ¿desde dónde claveles? Digamos, un ejemplo sencillito. Un ejemplo sencillo, en un curso, el mayor de los estudiantes tenía como unos 30 y pico de años, Sí. en pregrado de administración. Ok. Y un día estábamos dictando clase, haciendo ejercicios, y de pronto abrió la puerta un niño, un muchachito de unos 10 años. Le dije, ¿qué hubo? Hola, ¿cómo soy yo? Sí, ¿Qué, sí, qué hay? ¿Cómo vas? siempre. Y dice, no, es que vengo a hablar con mi papá. Y él me mira y me dice, ¿puedo salir, Chucho? Y yo, claro. Es más, si quieres, entra a la clase y estás con tu papá en clase. Y miró al papá. Y me miró el papá a mí. Sí, entra y estás en clase. Se divirtió como un enano conmigo ese día, ese muchachito. ¿Qué clase era? Autoconocimiento. Ah, Y desde ese momento, creo que la relación con este estudiante fue mucho más cercana y comprendí mucho de sus dormidas en clase, de sus cansancio, porque, hombre, sí. era padre cabeza de familia. Imagínate. Y el niño venía era porque, bueno, ya terminé lo que iba a hacer, ¿ahora qué hago? ¿Ahora como para dónde cojo? Pero como esas, olvídate, hay muchas historias, muchas. Pero volviendo al tema del paso en falso que ustedes mencionan, que me encanta cómo se llama este espacio. Creo que los pasos en falso es indispensable vivirlos en ese momento,
pero resignificarlos después para que sirvan, para que sean realmente fundamento de construcción de la persona y no que se queden como anécdotas. O sea, que no sean anécdotas, que realmente conduzcan a algo específico, el aprendizaje. Y es que ser optimista es mucho más difícil que ser pesimista. Siempre, Sí, siempre. o sea, el optimismo exige más. Luis, ha sido muy interesante todo, muy chévere esta charla. De pronto ya para finalizar, algo que tú le quisieras decir a tal vez algún emprendedor que esté iniciando con su proyecto. Yo le diría que no se afane, pero que por favor muévalo. ¿Sí? Yo le diría que es muy importante comprender que los emprendimientos son en últimas un esfuerzo porque tenemos ganas de lograr algo. Y que ese esfuerzo en ocasiones no es suficiente, o es suficiente, o no es por donde va, o tiene que redireccionarse, pero que en el fondo, cuando tienes claro a dónde quieres ir, puedes explorar distintos caminos para lograrlo de la manera que tú quieres lograrlo. Lo segundo que le diría es, trabaja con las personas que te generen confianza y valor para lo que quieres lograr. Y nunca seas desleal ni infiel con esas personas, porque ellos están haciendo que tú logres lo que quieres lograr. Lo tercero que le diría es, no te creas el único y la última Coca-Cola en el desierto. Por favor, entiende que este mundo es amplio y que hay que generar más que conexiones porque ya estamos conectados, hay que generar vínculos. Y vínculos en donde sea claro que puedo expresar abiertamente lo que estoy pensando sin temor a que me roben la idea o me quiten, porque eso no hay ya. Basta un clic para entender qué es lo que tú estás pensando. Y lo cuarto que te diría es, nunca te ofendas por lo que no vale la pena. Nunca te enganches con lo que no vale la pena. Y nunca te detengas porque no vale la pena detenerse. Y parte de detenerse es no continuar con eso que tú quieres hacer con tu vida. En ocasiones la vas a lograr, en otras ocasiones no la logras, no te rindas. Hay una palabra muy usada ahora que se llama resiliencia. Yo diría que más que resiliente debe ser un berraco, que no le tenga miedo a nada y que además, no teniéndole miedo a nada, le tenga precaución a todo. Porque ahí está, a mi modo de ver, el chiste. Claro, Chucho. Última pregunta ya No para acabar. importa, no importa. Esto está buenísimo. Sí, sí, sí. ¿Cómo perder el miedo a hacer las cosas? O sea, Yo no sé, porque a mí me dan muchos Sí, miedos sí, sí, todavía. sí. Yo todavía tengo muchos miedos. Sin embargo, se me ocurre pensar que hay miedos que son necesarios y miedos que son innecesarios. Por ejemplo, hay que tenerle miedo a riesgos muy altos, ¿sí? Porque es que si uno va a meter en la grande el patrimonio no solo de uno, sino del papá y la mamá y la mamá, y digo, oiga, Pues, venga, es otra pongámonos cosa. serios, o sea, eso es un llamado a la responsabilidad, ¿sí? Sí. O sea, no tener ese miedo de ser irresponsable. Pero hay otros miedos que no valen la pena, ¿no? El miedo al que dirán, por ejemplo. Pero es que uno no está dependiendo de los demás y de lo que digan los demás para hacer uno lo que realmente quiere hacer. Yo soy un poco de la filosofía de que es preferible pedir perdón que pedir permiso. En el sentido de, mire, si para usted hace sentido, hágale, ¿sí? Creo que los miedos son un compañero que en ocasiones nos vuelven responsables y en ocasiones nos vuelven muy irresponsables. Y que además de eso, el miedo más importante tiene que ver con aquel que no me permite lograr lo que para mí hace sentido. Ese miedo hay que extirparlo, hay que sacarlo, ¿sí? Pero muchachos, yo todavía tengo miedos y muchos, ¿no? Y a veces digo, uy, tan bobo yo teniéndole miedo a eso. Bueno, Chucho, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy chévere. Y por favor, necesito que en 2 años vengan a mi clase Así como será. gerentes generales Así invitados será.